El día de la reunión de excompañeros, un mesero encontró un teléfono móvil. ¿Quién es la señorita Valentina Liu? La bella de la escuela que estaba sentada a mi lado se levantó de inmediato. Soy yo. Su esposo perdió su teléfono, por favor guárdelo por él. En la pantalla de bloqueo se mostraba el pequeño tesoro de Valentina. Miré directamente ese teléfono. Era mío. Cuando el monitor de clase organizó la 30ª reunión de excompañeros dentro del primer año después de graduarnos de la universidad, yo había rechazado categóricamente participar. Sin embargo, Ito Makoto vino a mi casa el día de la reunión, me agarró del brazo y me obligó a ir. Escuché que esta vez Valentina también irá. ¿No es ella tu diosa? No puedes perder esta oportunidad. Me costó mucho trabajo librarme de la mano de Ito Makoto, luego lo miré con desprecio y le dije, estás mintiendo. Si Valentina va, esta noche te haré una propuesta de matrimonio en vivo. Ito Makoto, después de escuchar mis palabras, de repente soltó una risa fría llena de significado. Me miró con ojos un poco siniestros, y la curvatura de su boca estaba llena de malicia. Diego Wu, más te vale cumplir tu palabra. Si Valentina va esta noche y no le propones matrimonio, inmediatamente contaré todas las cosas que has hecho durante estos años de amor secreto. Mirando la cara segura de Ito Makoto, de repente me sentí un poco culpable. Sin embargo, pensándolo bien, Valentina era famosa en la escuela por ser una flor en las alturas. Ni siquiera el chico más guapo de la escuela podía invitarla a cenar. ¿Cómo podría venir a nuestra reunión de excompañeros? Ya había dicho palabras fuertes, retractarme en este momento sería realmente patético. Miré furtivamente a Ito Makoto y descubrí que me estaba mirando amenazadoramente con las manos en las caderas. Todo mi cuerpo se estremeció, tosí inconscientemente y dije con terquedad fingida, palabra dada es palabra cumplida. Después de decirle esto a Ito Makoto con el cuello rígido, inmediatamente me encogí y murmuré en voz baja, en las 29 reuniones anteriores, Valentina nunca apareció. No creo que pueda hacer una excepción esta vez. ¿Qué dijiste? Ito Makoto no escuchó claramente. Nada. Rápidamente me aclaré la garganta, empujé a Ito Makoto para que se sentara en el sofá, luego resignadamente volví a mi habitación a cambiarme de ropa. Por la noche, Ito Makoto y yo llegamos al lugar de la 30ª reunión de excompañeros. Tan pronto como abrí la puerta del reservado con familiaridad, inmediatamente hice contacto visual con Valentina, que estaba sentada en el centro. En el momento en que vi claramente la cara de Valentina, inmediatamente abrí los ojos de par en par, quedándome parado allí con una expresión de asombro. ¿Quién estaba sentada allí? Valentina realmente había venido a la reunión de excompañeros. Inconscientemente levanté la cabeza para mirar el número de la habitación del reservado, con incredulidad total en mi rostro. Ito Makoto entró tambaleándose a la habitación desde mi lado, sonrió con satisfacción, bajó la voz y me provocó, propuesta de matrimonio. Ánimo, Diego Wu. Mirando la espalda de Ito Makoto saludando alegremente a la gente en la habitación, mi corazón ya estaba completamente entumecido. Sin embargo, descubrir que Valentina estaba en la reunión de excompañeros no era lo peor. No sé cómo se arreglaron los asientos, pero inexplicablemente me convertí en la única persona sentada al lado de Valentina. Valentina sostenía una copa de vino, su cuerpo relajado apoyado en el respaldo de la silla mientras bebía. Hoy llevaba una camisa blanca, con las mangas enrolladas casualmente hasta los codos. Con la vista periférica podía ver claramente las líneas elegantes y fluidas de sus antebrazos. Entre cada movimiento, su sutil fragancia flotaba hacia mi nariz a través del aire. Estaba tan nervioso que simplemente no sabía qué hacer. Aunque había estado enamorado en secreto de Valentina durante muchos años, nunca había estado tan cerca de ella. Otros deseaban estar lo más cerca posible de su objeto de amor secreto, pero yo no podía. Cada vez que me acercaba a menos de 3 metros de Valentina, sentía como si mi cara fuera a explotar de calor. Esto no era timidez o algo así, sino una reacción instintiva de mi cuerpo, como una llama que nunca puede acercarse a la pólvora o se convertiría en un paisaje de ruinas. Yo estaba ahora al borde de esa explosión. Justo cuando estaba a punto de morderme los labios, endurecer mi corazón y prepararme para irme temprano, la puerta del reservado fue golpeada cortésmente. Un mesero entró con un teléfono móvil, preguntando con un tono cortés pero confundido, ¿quién es la señorita Valentina? El reservado se quedó en silencio por un momento, luego todas las miradas se concentraron en Valentina. Valentina levantó la mano con compostura y dijo con voz calmada, «Soy yo». «¿Qué pasa?». El mesero caminó rápidamente hacia ella, sonrió y levantó el teléfono frente a ella. Su esposo perdió su teléfono, por favor guárdelo por él. Valentina se quedó atónita por un momento, y en su rostro siempre sereno y decidido apareció una grieta de incomprensión.
Un mal presentimiento surgió repentinamente en mi corazón, inconscientemente bajé la cabeza. Descubrí que el teléfono en las manos del mesero se veía cada vez más familiar. El mal presentimiento se hizo cada vez más fuerte. Disculpe, creo que se equivoca. Como todos saben, Valentina es una mujer soltera de oro. Aún no se ha casado, pero en esta pantalla está escrito su nombre. El mesero habló mientras encendía la pantalla. En la pantalla del teléfono de 6 pulgadas, las palabras "el pequeño tesoro de Valentina" parecían estar parpadeando con una luz dorada gigante. La habitación cayó en un silencio extrañamente mortal. El rostro de Valentina también mostró completamente una expresión de asombro que no pudo controlar. Bajé la cabeza y apreté los puños con fuerza, ya considerando solicitar ser voluntario para la colonización lunar. ¡Socorro! ¿Cuándo exactamente perdí mi teléfono? Valentina bajó la cabeza, mirando en silencio el teléfono en las manos del mesero. Estaba tan nervioso que mis palmas ya estaban llenas de sudor, inconscientemente apreté los puños a mis costados. Gracias, se lo entregaré a él. Valentina de repente extendió la mano y tomó el teléfono, luego bajo la mirada aterrorizada de un grupo de personas, sonrió calmadamente al mesero. El mesero completó su tarea y salió del reservado. Cuando el mesero cerró la puerta grande del reservado, la habitación explotó instantáneamente. Y Valentina, la bella de la escuela, te casaste. ¡Socorro! Mi diosa fue seducida por algún hombre. Oye, pellízcame, ¿no estoy soñando? Duele, duele, duele. Es real. Valentina realmente se casó. ¿No se está acabando el mundo? Miré atónito a Valentina girando la cabeza, ella incluso tenía una sonrisa ligera en la comisura de su boca, mirando calmadamente a la multitud emocionada frente a ella. Ito Makoto de alguna manera había corrido a mi lado, se agachó y susurró en mi oído, Diego, ese teléfono es tuyo, ¿verdad? ¿Qué significa Valentina? Mi expresión aún estaba algo aturdida, no respondía a las palabras de Ito Makoto. Mis ojos inconscientemente pasaron por el teléfono que Valentina tenía frente a ella. Ese teléfono contenía la tarjeta SIM que había usado durante más de 10 años, el teléfono estaba vinculado a todas mis tarjetas bancarias y aplicaciones sociales. Las solicitudes de los clientes aún estaban en el memo sin respaldo. Las fotos que había tomado en secreto de Valentina en la universidad aún estaban en los archivos ocultos. Espera, ¿las fotos que tomé en secreto de Valentina? Inmediatamente abrí los ojos de par en par, abandonando instantáneamente la opción de simplemente deshacerme de ese teléfono. Quería ese teléfono, definitivamente tenía que recuperarlo. Valentina pareció notar mi mirada ardiente, inesperadamente giró la cabeza para mirarme. Mi cuerpo se puso rígido de repente, como un gato atrapado robando, algo incómodamente mantuve contacto visual con ella. Después de un buen rato, Valentina de repente curvó las comisuras de su boca, con una mirada medio sonriente me examinó, luego bajo mi mirada ansiosa, calmadamente guardó mi teléfono en su propio bolsillo. Luego giró la cabeza y no me miró. Ito Makoto presenció todo el proceso al lado, soltó una risa despiadada. Se levantó y me palmeó el hombro, luego bajo mi mirada desesperada, me dijo palabra por palabra con los labios, no olvides la propuesta de matrimonio. El matrimonio era imposible de proponer, pedirle que me matara sería más apropiado. La 30ª reunión de excompañeros dentro del primer año después de la graduación universitaria, debido al matrimonio secreto de Valentina, empujó completamente la atmósfera de toda la reunión a su punto máximo. Esa noche todos bebieron mucho alcohol, y cuando la embriaguez se apoderó de ellos, cada vez más personas se atrevieron a acercarse a Valentina para chismear. No sé cuándo fui empujado por la multitud que se aglomeraba hacia la periferia. Originalmente era la persona más cercana a Valentina, pero ahora parecía estar separado de ella por miles de millas. Y mi teléfono. Sostuve mi vaso con sentimientos complejos bebiendo agua, mi mirada vislumbrando vagamente la figura de Valentina a través de las grietas de la multitud. Obviamente ella también había bebido mucho esta noche, pero en este momento no se podía ver ni una pizca de embriaguez. No me atrevía a acercarme, solo podía pensar ansiosamente en cómo recuperar mi teléfono. Valentina parecía estar explicando lo que acababa de pasar a la gente, pero el reservado estaba demasiado ruidoso en este momento, realmente no podía escuchar claramente. Finalmente, el tiempo corrió hacia la medianoche minuto a minuto. El monitor de clase propuso una segunda ronda en un KTV. Valentina, como era de esperar, se levantó para despedirse. Mañana tengo trabajo, no iré. Esta comida la pago yo, diviértanse en la segunda ronda. Valentina se despidió cortésmente de todos. Dicen que el chisme es la mejor manera de acercar a las personas, y eso es cierto. Al menos después de esta noche, la actitud de todos hacia Valentina obviamente se volvió más natural y relajada, excepto la mía.
Viendo que mi teléfono estaba a punto de irse con Valentina, casi inconscientemente me levanté de la silla. Debido a la urgencia al levantarme, la silla hizo un sonido estridente al rozar con el suelo. Todas las personas que se estaban despidiendo de Valentina se detuvieron al mismo tiempo y voltearon a mirarme con confusión. Me sentí tan avergonzado que quería encontrar una grieta en el suelo para esconderme. Sin embargo, al notar la mirada medio sonriente de Valentina, solo pude tragarme la vergüenza y decir, bueno, yo también tengo trabajo que hacer mañana, así que también me voy temprano. Diviértanse, nos vemos en la próxima reunión. Después de decir esto, sin importar las corteses despedidas de otros ni la mirada burlona de Ito Makoto, salí corriendo del reservado. Valentina se despidió tranquilamente detrás de mí. Caminé con la cabeza baja, sin encontrar la oportunidad de pedirle mi teléfono. Valentina, tal como había dicho, fue a pagar la cuenta de la cena. No quería ser demasiado obvio al merodear cerca de ella, así que fui al estacionamiento a esperarla. Cuando Valentina me vio en el estacionamiento, no mostró ninguna expresión de sorpresa. Mantuvo su compostura habitual y caminó hacia mí sin prisa. ¿Me estás esperando? Se detuvo frente a mí, bajando ligeramente la cabeza para mirarme. Abrí la boca, justo cuando estaba a punto de pedirle mi teléfono sin más, pero al ver el rostro de Valentina, inmediatamente me quedé sin palabras. No podía, realmente no podía decirlo. Casi sentí desesperación en mi corazón. Bajo la mirada cada vez más intensa de Valentina, como si me hubiera rendido, dije impulsivamente, ¿bebiste alcohol? No puedes manejar. Te llevo a casa. Tan pronto como dije estas palabras, tanto Valentina como yo nos quedamos atónitos. Me arrepentí. Valentina estaba aún más sorprendida que yo. Me miró con una expresión indescifrable por un momento, su rostro parecía mostrar cierta vacilación. Acababa de hablar sin pensar, había dicho las palabras directamente. Ahora que reaccioné, inmediatamente sentí que mi cara estaba tan caliente que se podría freír un huevo. Un silencio incómodo se extendió por el estacionamiento del hotel. Casi no podía soportar esta atmósfera insoportable, inconscientemente abrí la boca, olvida lo que dije. Eso te lo agradecería mucho. Mi frase a medias fue interrumpida, la miré aturdido. Hasta que estuve manejando el auto de Valentina en la carretera, todavía estaba algo confundido. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? Valentina se sentó en el asiento del pasajero ayudándome a ingresar la dirección en el GPS. Aprovechando la oportunidad de mirar el navegador, con la vista periférica la miré ligeramente. El rostro exquisito de Valentina tenía un ligero rubor, no sabía si era por el alcohol o el calor. Sus pestañas eran muy largas, en este momento descansaban suavemente sobre sus párpados inferiores con un ligero temblor, como si indicaran que su dueña no estaba dormida. Solo me atreví a mirarla furtivamente una vez, y rápidamente aparté la mirada antes de que se diera cuenta. Valentina estuvo muy callada durante todo el camino, no me habló activamente. Así, estacioné el auto según las indicaciones de Valentina en el estacionamiento. Valentina comenzó a desabrocharse el cinturón de seguridad para bajarse del auto. Viendo que la última oportunidad de pedir mi teléfono estaba a punto de escapar, inconscientemente le grité, «Oye, ten cuidado». Valentina no sabía si no había despertado completamente o si finalmente el alcohol había hecho efecto, la vi con mis propios ojos tropezar en el momento de bajarse del auto. En ese momento no me importó nada sobre el teléfono o la timidez, rápidamente me desabroché el cinturón de seguridad. Salí apresuradamente del asiento del conductor y corrí hacia el lado de Valentina. Valentina no se había caído realmente. Sus brazos largos y fuertes reaccionaron rápidamente para apoyarse en el auto, estabilizando su forma justo al borde de la caída. Me detuve a un paso de distancia, mirándola con cierta preocupación. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Valentina estaba frunciendo el ceño, masajeándose las sienes, parecía tener algo de dolor de cabeza. Luego vi sus hermosos ojos mirarme con cierta impotencia, con una sonrisa amarga y débil en las comisuras de su boca. Me obligaron a beber demasiado hoy, ahora el alcohol está haciendo efecto. Lentamente apoyó todo su cuerpo contra el auto. ¿Podrías ayudarme a subir? Ante Valentina mostrando raramente su lado vulnerable, no pude decir ni una palabra de rechazo. Después de dudar un momento, extendí la mano para sostener su brazo. Valentina se apoyó lentamente en mi brazo para levantarse, luego, cuando aún no estaba preparado, inesperadamente se apoyó completamente en mí. Sentí su fresca fragancia de pino mezclada con el olor del alcohol golpeándome en la cara, como una deidad fría que se estrella contra el mundo mortal, con un encanto contradictorio que hace sonrojar.
Casi usé toda la máxima fuerza de voluntad de mi vida para no dejar que la bomba en mi corazón explotara descontroladamente en este momento. Lo siento, no puedo mantenerme muy estable en pie. La voz ronca y baja de Valentina susurraba suavemente en mi oído, su respiración rozando la punta de mi oreja, haciendo que la temperatura allí se volviera aún más ardiente. Inconscientemente extendí mi brazo para rodear la cintura de Valentina para estabilizarla. No pasa nada. ¿En qué piso vives? Subamos rápido. Valentina, mientras hablaba, usó un poco de fuerza para enderezarse. La presión sobre mí se alivió instantáneamente en más de la mitad. Rápidamente ajusté mi postura. Protegí a Valentina mientras subíamos al elevador. Al llegar a la puerta 1202, Valentina sin siquiera mirar comenzó a ingresar la contraseña para abrir la puerta. Pronto la puerta se abrió. Ayudé a Valentina a llegar al sofá para que se sentara. Lo siento, te causé molestias esta noche. Valentina se recostó en el sofá con los ojos entrecerrados. Rápidamente agité las manos diciendo que no había problema. Ella cerró los ojos, su dedo índice derecho masajeando en círculos sus sienes. La miré, debido a su postura, el bolsillo de su ropa claramente marcaba la forma del teléfono. Cierto, mi teléfono. Valentina parecía estar algo incómoda, frunciendo el ceño constantemente sin hablar. Pensé en toda esta molestia de esta noche solo para conseguir el teléfono. Además, en la sociedad actual, realmente no se puede vivir sin un teléfono. Me quedé allí de pie, luchando internamente, queriendo hablar varias veces, pero me detuve al recordar ese vergonzoso fondo de pantalla. Finalmente, no pude soportar más este estado de tensión, giré la cabeza fingiendo examinar la casa de Valentina. Limpia, ordenada, minimalista. Esa fue mi primera impresión de toda la habitación de Valentina. En la universidad estudié diseño de interiores, así que al mirar la decoración de esta casa, inevitablemente la examiné con cierto ojo profesional. Sin embargo, el diseño de la habitación de Valentina era simplemente perfecto, digno de Valentina. Sin embargo, aunque el diseño de esta casa era exquisito, parecía hermosa pero le faltaba un poco de vida humana. En toda mi observación, no había visto rastros de una segunda persona viviendo allí. Inconscientemente miré hacia Valentina, sintiendo repentinamente una sensación sutil en mi corazón. Bella de la escuela, genio, flor en las alturas, exitosa, escondido detrás de todas estas aureolas, Valentina era solo una persona común que tenía dolor de cabeza cuando se emborrachaba. Pensando en esto, no pude evitar sentir cierta ternura. Encontré la dirección del dispensador de agua en la casa de Valentina, primero le serví un vaso de agua tibia, luego mientras lo ponía en la mesa frente a ella, pregunté, ¿dónde está tu botiquín? ¿Tienes medicina para la resaca? Valentina abrió ligeramente los ojos. Su voz estaba algo ronca, no hay medicina en casa, con beber un poco de agua y dormir estará bien. Al escuchar esto, asentí con la cabeza, bajé la mirada viendo a Valentina beber lentamente toda el agua del vaso, luego levantó la cabeza para mirarme. Los dos nos miramos en silencio, como manteniendo algún tipo de entendimiento tácito, ninguno de los dos habló. ¿Tienes algo que decirme? Después de un buen rato, Valentina finalmente habló. Obviamente era una pregunta, pero extrañamente de su tono escuché una certeza. Me mordí ligeramente el labio, finalmente tomé la determinación de prepararme para pedir mi teléfono de vuelta. Quiero mi teléfono. Valentina, ¿con quién estás hablando en la sala? Una voz repentina interrumpió el coraje que había reunido con tanto esfuerzo. Valentina y yo nos quedamos atónitos al mismo tiempo. La puerta de la habitación que originalmente Valentina había cerrado ya había sido abierta por alguien. Una mujer de mediana edad vestida en pijama me estaba mirando con expresión de asombro. Mi cerebro quedó en blanco por un momento, mi cuerpo se congeló en el lugar. Mamá, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué no me dijiste? Valentina también se levantó con cierta sorpresa. La madre de Valentina pareció decirle algo más, pero ya no podía escuchar claramente. Ahora mi cabeza estaba llena de voces que repetían Valentina y mamá. La madre de Valentina en algún momento había caminado frente a mí. Cuando reaccioné, su madre ya había agarrado firmemente mi mano derecha. Tú eres el novio de Valentina, ¿verdad? ¡Ay, qué guapo eres! Mi cara inmediatamente se puso roja como una explosión. Pero antes de que pudiera abrir la boca, ella emocionadamente me agarró y me hizo una serie de preguntas. ¿Cuándo empezaron a salir? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Han considerado casarse? ¿Tus padres lo saben? ¿Planean tener hijos después del matrimonio? ¿Prefieren niño o niña? Si no les gustan los niños no importa, pueden tener un gato o un perro,
la sensación es más o menos la misma. Mi sonrisa se volvió rígida. La madre de Valentina ya nos había planificado hasta que hogar de ancianos sería mejor si no tuviéramos hijos. Viendo que el malentendido de la madre de Valentina se hacía cada vez mayor, rápidamente busqué ayuda mirando hacia Valentina. Valentina estaba apoyando su frente con la mano, sonriéndome, sin ninguna intención de hablar. La madre de Valentina seguía hablando sin parar. Solo pude levantar rápidamente la voz para interrumpirla. Disculpe, señora, en realidad yo, mamá, eres tan entusiasta en plena madrugada que lo has asustado. Valentina habló inesperadamente, cortando el resto de mi explicación. Parecía haber visto suficiente entretenimiento, se levantó del sofá y caminó hacia mí. Sentí el brazo de Valentina caer pesadamente sobre mi hombro. De una manera muy natural, me atrajo hacia su abrazo. Me puse aún más rígido, tan asustado que no me atrevía a moverme. La madre de Valentina la miró con descontento, extendió un dedo y le dio un fuerte golpe en el hombro. ¿Y todavía me culpas por asustar a la gente? Si no fuera porque siempre actúas como si fueras a hacerte monja, ¿estaría tan emocionada de ver a mi yerno? Señora, yo no soy. No pude evitar hablar con pánico. Valentina se rió ligeramente, y de repente apareció un teléfono móvil frente a mis ojos. En realidad planeaba decírselos en unos días, quien sabía que vendrías de repente hoy. Frente a mí y a su madre, sin piedad desbloqueó el teléfono. Las palabras "el pequeño tesoro de Valentina" comenzaron a emitir su luz dorada sagrada otra vez. ¿Acaso tu teléfono está aquí y no lo has recogido? No lo olvides después. ¿Cómo sabía que este era mi teléfono? Me cubrí la cara bruscamente. En este momento deseé infinitamente que mi teléfono se hubiera perdido más completamente. La madre de Valentina ya había pasado de la confusión al shock, y luego al deleite. Gritó con emoción, me sacó del abrazo de Valentina y me abrazó. Yerno, así que ya planean casarse. Qué bueno, esta niña finalmente no tendrá que afeitarse la cabeza y hacerse monja. Ya había perdido mi alma, dejando que la madre de Valentina me abrazara y saltara emocionadamente. Da igual, que se destruya todo. Un fondo de pantalla tan vergonzoso ya lo había visto todo el mundo. ¿Qué más hay en este mundo que no pueda soportar? Me quedé allí sin lágrimas que derramar, ya sin posición para explicar nada más. Valentina con buenas y malas palabras la convenció de volver a su habitación. Antes de irse, la madre de Valentina insistió en agregar mi WeChat. Mecánicamente desbloqueé la pantalla, y apareció una foto del perfil de Valentina escuchando atentamente en clase. Perdí toda motivación para luchar en mi corazón, resignadamente abrí WeChat y agregué a la madre de Valentina como amiga. Cuando la madre de Valentina regresó a su habitación, solo quedamos Valentina y yo en la sala. Bajé la cabeza y me di vuelta para despedirme. Valentina de repente extendió la mano y agarró mi brazo, sonriendo dijo, ya es muy tarde, quédate a dormir aquí esta noche. Levanté la cabeza conmocionado, pero en el momento en que vi su cara inmediatamente la bajé otra vez. Ahora no podía ver esa hermosa cara de Valentina. No, mañana tengo que trabajar, ir desde aquí no es conveniente. Valentina no me soltó, todavía dijo con calma, pero tu empresa está más cerca de aquí, ¿no? Escuchando su tono tan natural, realmente no pude contenerme, levanté la cabeza y pregunté, ¿cómo sabes dónde trabajo? Valentina me miró con una mirada llena de significado, sonrió, lo adiviné. Fruncí el ceño. Valentina finalmente suspiró como si estuviera indefensa. Se paró frente a mí, suavizó su voz y dijo en voz baja, tranquilízate, mi mamá todavía está aquí, no será inconveniente. Estoy preocupada de que no sea seguro para ti volver solo a medianoche. Y sobre el teléfono, en realidad al principio realmente no sabía que era tuyo, pero después de que el mesero me dio el teléfono, tu mirada era demasiado obvia, así que lo adiviné. De repente me explicó honestamente sobre el teléfono. En el rostro de Valentina había raramente un rastro de vergüenza poco evidente. Se disculpó diciendo, en realidad planeaba encontrar una oportunidad para devolvértelo en secreto, después de todo tenía miedo de que te sintieras avergonzado por ese fondo de pantalla. Inmediatamente entendí lo que Valentina quería decir. Después de todo, sin importar cómo se viera, la información transmitida en ese fondo de pantalla no era muy conveniente de decir directamente. Valentina también temía que me sintiera avergonzado frente a los compañeros de clase, por eso planeaba dármelo en secreto. Me toqué la nariz avergonzadamente, respondí en voz baja. Valentina curvó sus labios. No continuó hablando, sino que preguntó, siéntate, hablemos. Justamente tengo algo que quiero decirte. Algo nervioso seguía Valentina para sentarnos en el sofá. Esta vez nuestros roles se invirtieron, ella me sirvió un vaso de agua tibia.
bebiendo el agua tibia, sentí que mi estado de ánimo agitado de hace un momento ya se había calmado completamente. Valentina se sentó frente a mí. Diego, ¿estarías dispuesto a ser mi novio? Valentina preguntó inesperadamente. Mi mano tembló, casi se me cae el vaso al suelo. Rápidamente estabilicé mis manos y puse el vaso en la mesa. Mi corazón latía desordenadamente, tan frenético que parecía que iba a saltar de mi garganta. Valentina a mi lado silenciosamente me pasó 2 servilletas. Bajé la cabeza para recibirlas, mientras limpiaba las gotas de agua en mis dedos, ansiosamente pensaba en mi corazón cómo responder. Lo siento, fue un poco abrupto de mi parte preguntar. Viendo que no hablé por mucho tiempo, Valentina consideradamente retomó el tema. La escuché decir, lo que quiero decir es que realmente necesito un novio. Esta frase tuvo un impacto aún mayor que la anterior. Levanté bruscamente la cabeza, mirándola con ojos confundidos e incrédulos. ¿Qué quieres decir? Hablé con algo de temblor. Valentina me miró con los ojos ligeramente entrecerrados, hablando con cierta cautela. Es exactamente lo que significa literalmente. Todavía eres soltero, ¿verdad? Y se nota que te gusto bastante. Inconscientemente solté las palabras. Los ojos de Valentina se oscurecieron un poco, me miró en silencio, en sus pupilas negras parecía haber un destello dorado que pasó. Ella preguntó, ¿no te gusto? Inconscientemente me mordí el labio, puse mis 2 manos frente a mí, las apreté nerviosamente entre sí. En realidad había pensado en confesarme más de una vez, pero cada vez que veía los ojos de Valentina, no me atrevía a decir nada. Tenía miedo de que después de confesarme perdiera esa luz. Tenía miedo de que no le gustara. Estaba ganando y perdiendo al mismo tiempo. Mi interacción con Valentina en la universidad no fue mucha. La única vez que me dejó una impresión profunda fue cuando en mi primer año estaba agachado en la calle por dolor de cabeza, y ella me llevó a la enfermería. En ese momento yo me resistía a relacionarme con cualquier persona, así que cuando me escondía en la esquina, tampoco había nadie que me notara. Sin embargo, Valentina justamente me notó. Solo me preguntó una vez si me sentía mal, y sin esperar a que respondiera me llevó a la enfermería. Apresuradamente me llevó a la enfermería. Luego vio al doctor darme medicina e inyecciones antes de irse. No mucho después de que se fuera, Ito Makoto apareció en la enfermería. Me dijo que se había encontrado con Valentina en el camino, se enteró de mi situación, y supo que ella tenía un concurso de oratoria por la noche y no podía quedarse cuidándome, así que se ofreció voluntariamente a venir a cuidarme. Esa parecía ser la primera vez que sentí la bondad de alguien que no conocía muy bien. Debido al miedo en mi corazón, instintivamente rechacé su oferta. Sin embargo, Ito Makoto, frente a mi cara fría, mostró una sonrisa brillante. No necesitas rechazarnos. No solo somos compañeros de clase, incluso si fueras un extraño, cuando es momento de ayudar, ayudaríamos. Lo dijo de manera tan natural y sincera, con esa pureza única de los jóvenes, que mis células malignas y sensibles inmediatamente dejaron de dividirse. Misteriosamente ya no traté de contradecirlo. Ese día, Ito Makoto me cuidó durante todo el tiempo del suero, luego me acompañó de vuelta al dormitorio. Hasta el día de hoy, sigo agradecido de haber conocido a Ito Makoto. Y fue desde ese día que Ito Makoto comenzó a acercarse activamente a mí y a pegarse a mi lado. Era guapo, alegre y divertido, siempre podía llevarse bien con todos, conectar con todas las personas. Gradualmente, también comencé a no resistir más el contacto con otras personas. Estos cambios no ocurrieron de la noche a la mañana, sino que bajo la compañía de Ito Makoto, poco a poco, gota a gota, se filtraron en cada célula de mi cuerpo. Hasta hoy, finalmente puedo levantar la cabeza y decir que me he liberado un poco de las sombras de mi familia de origen. Sin embargo, solo frente al amor, aún no tengo el coraje de abrir mi corazón. Lo siento, mis palabras te causaron molestias. La voz de Valentina sonó lentamente, interrumpiendo mis pensamientos. Respiró profundamente, con cierto cansancio se frotó las sienes. Es normal que no te guste. En realidad lo que quiero decir es, ¿podrías fingir ser mi novio? Me quedé atónito por un momento, mirándola con algo de confusión. La mirada de Valentina se dirigió hacia atrás, hacia la habitación de su madre. Mi mamá últimamente ha tenido algunos problemas de salud, pero es temprano, está en un rango controlable. Algo sorprendido, seguí su mirada hacia la puerta de la habitación. Acabas de ver que le gustas mucho, y ya te ha aceptado como mi novio. Se detuvo por un momento, como si estuviera luchando con cómo expresar esto. Así que, ¿podrías, al menos hasta que se recupere de la cirugía, fingir ser mi novio? No pude evitar sentirme algo aturdido. Esto parecía ser la primera vez que escuchaba a Valentina hablar tanto. Está bien, acepto. No quería profundizar, tampoco me atrevía a pensar.
Solo levanté la cabeza y le sonreí gentilmente. Te ayudo, considéralo como pagar la deuda de cuando me ayudaste en la universidad. Esa noche, finalmente me quedé en casa de Valentina. Ella sacó algunas ropas nuevas para mí, dijo que eran ropa que había comprado para su primo y que aún no había tenido oportunidad de entregar. Me sentí algo avergonzado y las rechacé. Ella sonrió y agitó la mano. No importa, solo son algunas prendas, no son caras. Le compraré otras. Se apoyó en el marco de la puerta, con una ligera sonrisa en su rostro. Fue por llevarte a casa que se retrasó tu regreso. Tu ropa se impregnó del olor del alcohol, no será conveniente para el trabajo mañana. Esto es lo que debo hacer. Ya que había llegado a ese punto, no rechacé más y las acepté generosamente. Por la noche, después de bañarme, me acosté en la cama mirando al techo, sintiéndome algo irreal. Mi secreto de amor por Valentina había sido descubierto por ella. Valentina me pidió que fingiera ser su novio. ¿Será que ella sabe que me gusta? En la profundidad de la noche, no pude evitar recordar las razones por las que me enamoré de ella. Aunque cuando me llevó a la enfermería me conmovió mucho, en cuanto a cuando realmente comencé a desarrollar sentimientos diferentes hacia ella, en realidad fue cuando le devolví su ropa unos días después. En ese momento Valentina me había puesto una chaqueta encima, pero esa prenda se había ensuciado. Cuando regresé al dormitorio la lavé y la colgué para secar. En ese momento estaba muy indeciso sobre si devolverle la ropa o simplemente transferirle dinero, porque antes, mi madre una vez había ensuciado accidentalmente la ropa de mi padre. En ese momento, mamá en invierno sin calefacción, lavó esa prenda a mano 3 o 4 veces, hasta que sus manos estuvieron llenas de llagas rojas por el frío, antes de lograr lavar la ropa sin dejar rastro. Sin embargo, cuando mi padre se enteró de esto, decisivamente tiró la ropa. Miró con desprecio la cara desvalida de mi madre, diciéndole con mucho asco, tú misma estás sucia, no me ensucies a mí también. En ese momento yo estaba parado al lado de mi madre, sintiendo claramente cómo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Esas palabras aún las recuerdo hasta hoy, solo que no pensé que después de tantas vueltas, algún día lo mismo me pasaría a mí. Valentina, sin importar cómo se viera, parecía una persona refinada y exigente. Subconscientemente pensé que ella tampoco querría esa ropa, pero después de luchar internamente, aún le devolví la ropa limpia. Para mi sorpresa, Valentina al día siguiente en clase se puso esa chaqueta. No puedo describir lo que sentí en ese momento. Fue como si alguien hubiera golpeado fuertemente mi corazón. Desde entonces, comencé a prestar atención involuntariamente a Valentina. Enamorarse realmente de Valentina era en realidad muy simple. Después de todo, ella era muy excelente. Cualquier persona que se concentrara en observarla definitivamente no resistiría más de 72 horas antes de caer. Así, comencé un largo amor secreto sin resultado. No sé cuándo me quedé dormido. Cuando desperté otra vez, afuera ya había amanecido completamente. Salté de la cama de repente, rápidamente agarré mi teléfono para ver la hora. 9:18 de la mañana. Por suerte nuestra empresa tenía horario de 10 a 7. Saqué mi instinto de llegar justo a tiempo, me aseé rápidamente. Tan pronto como salí de la habitación, vi a Valentina con un delantal, poniendo el desayuno en la mesa. Su madre estaba sentada a un lado, y al verme salir inmediatamente me saludó calurosamente. Valentina levantó la cabeza, su mirada a través de la amplia sala se posó en mi rostro, con la ligera calidez de una brisa primaveral. Despertaste, ven a desayunar. Después de comer te llevo a la empresa. En ese momento de repente me quedé aturdido, como si la vida debiera ser así desde el principio. Instintivamente quise rechazar, pero de repente recordé que habíamos llegado a un acuerdo. Las palabras que llegaron a mi boca tomaron otro rumbo. Me senté y comencé a desayunar. La madre de Valentina sonriendo me preguntó sobre nuestra historia de amor. ¿Cómo podríamos tener esa clase de historia? Pero no importaba. Después de todo, aunque no teníamos una historia de amor, mi tiempo de amor secreto por Valentina no había sido corto para nada. Tomé mis experiencias de amor secreto de estos años, las edité un poco, luego se las conté a la madre de Valentina con una nueva presentación. Su madre al escuchar que yo había estado enamorado en secreto de Valentina mostró una expresión muy sorprendida. No sabía por qué se sorprendía, pero aún así continué hablando con determinación. Valentina parecía tener trabajo. Después de prepararnos el desayuno, fue al balcón a hacer una llamada telefónica. Cuando terminé de comer, Valentina salió puntualmente del balcón, sonrió y me hizo señas con la mano. Vámonos. Valentina me llevó a la empresa. Durante todo el camino nunca preguntó la dirección de mi empresa, completamente como si conociera el camino. Mi corazón definitivamente se sintió algo extraño. Hasta llegar al edificio de la empresa, Valentina estacionó el auto.
Finalmente no pude contenerme y pregunté otra vez, ¿cómo sabes que trabajo aquí? Valentina sonrió, se inclinó ligeramente sobre el volante, curvó los ojos y me miró diciendo, en un momento lo sabrás. La miré con cierta sospecha. Viendo que ya casi era hora de entrar al trabajo, no pregunté más, rápidamente le agradecí. Corrí rápidamente a la empresa y marqué mi tarjeta. Cuando llegué a mi estación de trabajo, antes de poder dejar mi bolso, escuché a los colegas reunidos al lado chismeando. ¿Escucharon? Parece que llegó un nuevo director de diseño a nuestro departamento de diseño. Dicen que llega esta tarde. Levanté una ceja mirando al colega que estaba chismeando. Estaba emocionadamente contando los secretos que había escuchado a escondidas. Dicen que este director es un genio, recién graduado de la universidad y ya ganó un montón de premios de diseño. Por algo dicen que el diseño es cuestión de talento. Miren a esa persona, graduado y ya director. Mírennos a nosotros, aunque trabajemos 10 años más, probablemente ni siquiera podríamos llegar a ser diseñadores senior. Cada persona tiene un destino diferente. El colega hablaba con cierta melancolía, pero yo mientras más escuchaba, más familiar me sonaba la persona que describía. No puede ser. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más cuidadosamente, un colega vino a decirme que el jefe del grupo me buscaba. En cuanto escuché que el jefe del grupo me buscaba, me dolió la cabeza. La persona que le gustaba a este jefe del grupo me había confesado antes, y desde entonces él siempre me había visto como una espina en el ojo. Si no fuera porque mi nivel profesional era bastante sólido, él ya habría encontrado una excusa para despedirme hace mucho tiempo. Suspiré resignadamente y fui a la oficina del jefe del grupo. Hermano Wang, me buscaba. Caminé frente a él y hablé cortésmente, fingiendo no ver su cara de disgusto. Roberto Wang me miró fríamente, luego sin expresión me arrojó un documento. Tú te encargas de este proyecto. El cliente quiere ver el producto terminado antes del fin de semana. Ve a dibujarlo. Tomé el documento para revisarlo y descubrí que este proyecto era algo complejo. Lo miré con cierta dificultad. Hermano Wang, hoy ya es miércoles, entregar el viernes es muy apretado. Roberto Wang me miró ferozmente. Me miró con cierto desprecio. Si no puedes hacer ni esto, no tienes cara para quedarte aquí. Si no lo terminas antes del viernes, lárgate directamente. No esperes a que vaya a reportarte al gerente. Rodé los ojos sin palabras. Esto era obviamente intencional. Además, el gerente tenía una relación indescriptible con él. Sabía que tenía que completar este trabajo, o él definitivamente encontraría una excusa para despedirme. No me molesté en hablar más con él, tomé el proyecto y me fui. Si no fuera porque el departamento de diseño de nuestra empresa era de los mejores del país, y aparte de este jefe del grupo estaba bastante satisfecho con todo lo demás, definitivamente ya me habría ido hace mucho. No había otra opción. Me senté en mi puesto sin ganas de vivir y comencé a buscar inspiración para el diseño. Cuando terminé un borrador muy tosco, ya había perdido la hora del almuerzo. Los colegas ya habían regresado uno por uno. Los escuché charlar casualmente diciendo que el director ya había llegado a la empresa y pronto vendría al departamento a saludar a todos. Recordé otra vez esa terrible suposición que había sido interrumpida en la mañana. Recién graduado, joven y prometedor, reclutado como director. Estas palabras, aparte de Valentina, realmente no podía pensar en una segunda persona. Sin embargo, mi corazón aún tenía algo de esperanza. Después de todo, el mundo es tan grande, seguramente los genios no se limitaban solo a Valentina. ¿Y si fuera otra persona? Justo me estaba preparando para levantarme e ir al área de té a servirme un café, cuando antes de salir por la puerta me topé de frente con una mujer. Instintivamente primero dije lo siento, luego levanté la cabeza y efectivamente era Valentina. Detrás de ella, la secretaria del jefe le dijo respetuosamente, Directora Liu, aquí está el departamento de diseño. Valentina asintió y lo siguió adentro. Ah, con razón, por eso sabía dónde trabajo. Después de todo, como nueva directora, definitivamente había revisado los archivos de empleados de nuestro departamento. Entumecido, sostuve mi taza sin moverme, junto con la gente del departamento de diseño escuché a Valentina presentarse brevemente, luego regresé aturdido a mi estación de trabajo. Valentina solo se presentó brevemente con nosotros y luego se fue del departamento de diseño. Bajé la cabeza fingiendo no conocerla. Aunque ahora éramos novios, después de todo era fingido, aún no era apropiado hacerlo público en la oficina. Tan pronto como Valentina se fue, los colegas del departamento de diseño explotaron directamente. La razón por la que explotaron también era muy simple, porque Valentina era muy hermosa. Joven genio, directora hermosa. Solo con esa frase fue suficiente para que la gente del departamento de diseño hablara de ella toda la tarde.
Simplemente saqué mis audífonos y me los puse, concentrándome completamente en el trabajo difícil que Roberto Wang me había asignado. Cuando refiné un borrador inicial, ya no quedaba mucha gente en la oficina. Me froté los hombros algo doloridos, mirando el borrador que había dibujado, pero no estaba satisfecho. Siempre sentía que le faltaba algo. Fruncí el ceño, mientras miraba mi borrador y pensaba, demasiado complejo, quita algunos elementos decorativos, deja solo algo lo suficientemente llamativo. Una voz de repente sonó detrás de mí, asustándome tanto que volteé bruscamente. Valentina estaba parada detrás de mí, mirándome con cara seria. Directora. Rápidamente me levanté y la saludé. Valentina no pudo contener una risa. Su voz de repente se volvió familiar. Ya terminó el trabajo, ¿por qué sigues llamándome directora? Te llevo a cenar. Ah, la miré con cierta dificultad. Pero mi trabajo es urgente, quiero trabajar horas extras un rato más. Al escuchar esto, Valentina directamente tomó mi diseño. Bajó la cabeza para mirarlo seriamente, luego extendió la mano para señalarme varios lugares. Escuchando sus sugerencias, tuve una sensación de súbita comprensión. Rápidamente tomé el diseño de sus manos, me senté y comencé a modificarlo según sus comentarios. Cuando terminé de revisar completamente este borrador inicial, me di cuenta de que en todo el departamento de diseño solo quedábamos Valentina y yo. Valentina estaba sentada a un lado, con un papel dibujando algo casualmente. Miré la hora, ya eran más de las 10, y Valentina había estado aquí esperándome todo este tiempo, sin quejarse ni una vez. Me toqué la nariz con algo de vergüenza, justo cuando me iba a acercar a disculparme con ella, de un vistazo vi lo que estaba dibujando. Era yo trabajando. Me quedé atónito por un momento. Era la primera vez que veía cómo era yo en los ojos de Valentina. ¿No será que su filtro es un poco pesado? ¿Seguro que soy tan guapo? La vi terminar el último trazo, luego calmadamente dobló el papel y se lo guardó en la ropa, giró la cabeza y me sonrió. ¿Terminaste? Vamos a comer. Asentí, tenía hambre, pero a esta hora, lo que se podía comer probablemente solo quedaban los puestos callejeros. ¿Qué tal si vienes a mi casa? Te preparo unos fideos. Después de decir esto, tanto Valentina como yo nos quedamos atónitos. De repente reaccioné. Un hombre y una mujer solos, invitar a casa en plena madrugada no era muy apropiado. Pero antes de que pudiera encontrar una excusa para arreglarlo, Valentina ya había curvado los ojos alegremente. Está bien. Después de decir esto se detuvo un momento, luego sorprendentemente agregó muy seriamente, no te preocupes, solo es para comer. De repente tuve una sensación de culpabilidad como si me hubieran descubierto. Rápidamente recogí mis cosas y seguí a Valentina. Después de regresar a casa, con los ingredientes disponibles en el refrigerador, le cociné un tazón de fideos con carne picada. Los dos nos sentamos uno frente al otro en los lados opuestos de la mesa del comedor. Antes de comer, Valentina tomó algunas fotos de los dos tazones de fideos, luego con cierta devoción comenzó a usar los palillos. Después de comer, Valentina voluntariamente fue a lavar los platos. Después de lavar los platos, Valentina se fue rápidamente. Durante todo el proceso no me hizo sentir ni la más mínima incomodidad. Después de acompañar a Valentina al elevador, viendo los números rojos llegar al primer piso, mi mirada casualmente se fijó en mi propio reflejo en el elevador. Me quedé atónito por un momento. El yo en el elevador tenía en la cara una sonrisa de felicidad que incluso yo mismo no reconocía. Al día siguiente no vi a Valentina en todo el día. Como directora recién nombrada, naturalmente estaba muy ocupada, pero vi su círculo de amigos, eran las fotos que había tomado ayer. Aunque su mensaje no decía nada, obviamente la atmósfera hogareña, los utensilios para 2 personas, más el hecho de que recientemente ella misma había admitido tener novio, como era de esperar, explotó. Ito Makoto me llamó temprano en la mañana para preguntarme. Ella había estado en mi casa no sabía cuántas veces. Otros no podían notarlo, pero ella inmediatamente reconoció que era la decoración de mi casa. Con algo de culpabilidad estuve jugueteando con las plantas del balcón. Balbuceando dije, más o menos posiblemente es que, ahora soy el novio de Valentina. Pero no te emociones, después te explico. Ito Makoto después de escuchar se quedó en silencio por un segundo, luego sus gritos casi me ensordecieron. Mis mejillas estaban ardiendo, encontré cualquier excusa y rápidamente colgué el teléfono con Ito Makoto. Ese día directamente puse mi teléfono en silencio y me sumergí completamente en el trabajo. El viernes por la tarde, trabajando a toda prisa, finalmente terminé el diseño. Roberto Wang tomó mi diseño, le echó un vistazo, luego de repente golpeó la mesa con una palmada. Diego Wu.
Nuestra empresa puede exigir que los diseñadores tengan espacio para mejorar, pero no pueden tomar atajos. No pensé que tan pronto como llegara la directora Liu, ya te le habías pegado. ¿No crees que pegándote a la directora puedes vivir tranquilo aquí para siempre? Fruncí el ceño. Roberto Wang, habla claro. ¿A quién me pegué? La llamada oficina de Roberto Wang en realidad era solo un pequeño rincón separado. En cuanto levantó la voz, inmediatamente todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. El departamento de diseño en sí era bastante silencioso, ahora estaba tan silencioso que se podía escuchar caer una aguja. Lo miré fríamente. Él se burló. Yo vi ese día que la directora Liu fue contigo a tu casa. 10 de la noche, un hombre y una mujer solos en una habitación. Dime para qué más podría ser. ¿Para comer un tazón de fideos? Rodé los ojos sin palabras. Valentina no sabía desde cuando ya estaba parada en la puerta. Luego su mirada pasó ligeramente por Roberto Wang y finalmente se detuvo en mí. Roberto Wang se puso pálido del susto por la mirada de Valentina. Las bromas habituales estaban bien, pero tolerar insultos a la personalidad, a menos que me hubiera cortado el cerebro. Miré hacia abajo a Roberto Wang con una mirada indiferente. Primero, Roberto Wang, espero que recuerdes que solo eres el líder de un pequeño grupo de diseño, no una tía vigilante del comité de vecinos. No tienes derecho a meterte en mis asuntos privados. Segundo, el diseño lo dibujé yo mismo, el tiempo tampoco lo copié. La jefe me ayudó a señalar problemas, yo los modifiqué. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo en tu boca se convirtió en que tomé atajos? Me reí fríamente y lo miré. Finalmente, hay una cosa que viste correctamente. La directora Liu y yo efectivamente no somos una relación común. Somos compañeros de clase de la universidad, hemos estado saliendo por varios años. Roberto Wang, si quieres calumniar a alguien, busca más evidencia. Solo nos viste ir a casa juntos, no sé de qué te sorprendes tanto. Cuando terminé de hablar, todo el departamento de diseño inmediatamente resonó con el sonido de respiraciones entrecortadas. Roberto Wang con cara de incredulidad, instintivamente gritó agudamente, ¿ustedes dos son pareja? ¿Cómo es posible? Algo incrédulo, inmediatamente miró a Valentina buscando confirmación. Vio a Valentina asentir calmadamente, es cierto, Diego Gu y yo hemos estado juntos por mucho tiempo. Disculpen por no decírselos a todos. Ahora todos estaban aún más conmocionados. Roberto Wang sacudió la cabeza, murmurando, imposible, esto es imposible. Como si no pudiera creerlo, de repente levantó bruscamente la cabeza, mirándome ferozmente, si lo que dices es verdad, entonces ¿no prueba que tus trabajos anteriores también podrían haber sido hechos por Valentina? Después de todo, ¿cómo podrías completar todo tan bien cada vez? Desde hace tiempo pensé que estabas contratando a alguien para diseñar. Ah, ya veo, si es Valentina, no es extraño. Viendo que mientras más hablaba más se convencía de tener razón, realmente no pude contenerme, golpeé la mesa para interrumpirlo, deja de autoengañarte. Simplemente saqué mi teléfono, busqué un diseño, también puse mi propio diseño, luego punto por punto se lo señalé. Valentina y yo en diseño tenemos estilos completamente diferentes. Ella se inclina hacia la creación artística de flujo de conciencia, es buena en diseño de espacios grandes de alta gama. Por el contrario, en diseño orientado hacia la realidad, le falta un poco de sensación de pies en la tierra. El problema de Valentina, el profesor se lo señaló en la universidad. No es que no pueda diseñar cosas comunes, sino que posiblemente relacionado con su entorno de crecimiento, en realidad no puede experimentar muy bien dónde deberían estar realmente los puntos destacados del diseño de mercados y vecindarios. Por supuesto, ella ahora ya ha resuelto este problema a través de diseño que aprovecha sus fortalezas y evita sus debilidades. Pero esto no me impide sacar las palabras del profesor otra vez para tranquilizar a Roberto Wang. Y yo soy exactamente lo opuesto a ella. En lo que soy bueno siempre ha sido el diseño de interiores cálido y popular. Si hablamos de logros generales en diseño, admito que no puedo comparar con Valentina, pero si solo hablamos de estos proyectos que he hecho, tengo confianza de que mis dibujos son mejores que los de ella. Tan pronto como terminé de hablar, de repente se escucharon aplausos detrás de mí. Valentina mientras aplaudía caminó hacia mí, todavía se veía tan calmada. Diego Gu tiene razón. Roberto Wang, no deberías negar su habilidad. Caminó a mi lado, parándonos hombro a hombro. Después de todo, Diego Gu en su momento era, aparte de mí, el estudiante más apreciado por nuestro profesor. Si alguno de ustedes no cree, puede contactar al profesor Sao del Departamento de Diseño de Interiores de la Universidad S, pregúntenle y él les dará la respuesta. Al escuchar las palabras de Valentina, alrededor de repente explotó.
El profesor Sao era una existencia de gran calibre en la industria, con prestigio, obras y experiencia. Solo escuchar su nombre, todos subconscientemente sentían que habían encontrado a una autoridad. La cara de Roberto Wang ya se había puesto completamente gris. Valentina lo miró sin parecer enojada para nada, como si estuviera narrando algo muy común. Nuestra empresa efectivamente no necesita gente que toma atajos. Roberto Wang, estás despedido. Ve ahora a Recursos Humanos para procesar tu renuncia. Después de decir esto giró la cabeza para mirar alrededor, luego de nuestro grupo eligió a un diseñador con bastante experiencia y directamente lo promovió al líder del grupo. Después de toda esta operación, Roberto Wang ya se había aflojado las piernas y se deslizó de la silla al suelo. Esta vez Roberto Wang realmente había tratado de ser listo y había salido perdiendo en grande. De cualquier manera, mi relación con Valentina ya se consideraba pública. Por la noche después del trabajo, ella vino abiertamente a recogerme. En el camino a cenar, Valentina me pidió disculpas, diciendo que hacer público podría causar impacto en mí y también que no me había promovido al líder del grupo. Me reí. ¿Qué pasa? ¿Después de hacerlo público quieres abiertamente ejercer privilegios? Directora Liu, no puedes hacer eso. Valentina me miró y sonrió indefensamente. Siendo honesta, tu habilidad es mejor que la de Andrés Lin, pero tu experiencia es muy poca. Tengo miedo de que si te promuevo en este momento, otros no estarán contentos contigo y tu trabajo futuro será más difícil. Asentí, realmente no me importaba mucho en mi corazón. Tampoco planeo quedarme en la empresa para siempre. Cuando haya acumulado suficiente, renunciaré y trabajaré por mi cuenta. Ser un diseñador independiente estaría bien. Después de escuchar esto, Valentina asintió y dijo, confío en ti. No continuamos más este tema, pero inexplicablemente esta frase, como reportar mis planes futuros, después de decirla, de repente me di cuenta de que mi aceptación de la existencia de Valentina ya había llegado a tal grado. En los días siguientes, consolidamos nuestros personajes mutuos, comiendo juntos, saliendo juntos, tomando fotos juntos. Ella publicaba en su círculo de amigos. Repetíamos estas cosas, como mostrando evidencia a su mamá de que nos amábamos, como si así fuera como debíamos ser. Bajo la excusa de fingir ser pareja, disfrutaba sin remordimientos de salir con Valentina. Casi me sumergí completamente en esta felicidad entre real y falsa. Ese día, como de costumbre, después del trabajo fui abajo a esperar a Valentina. No me había respondido mensajes toda la tarde, pero vi que Valentina en ese momento estaba parada junto con un hombre, los dos muy íntimos. Me quedé parado ahí, escuché a ese hombre decir, Valentina, puedo ayudar a tu mamá a encontrar los mejores doctores, puedo asegurar que después de la cirugía, el riesgo de recaída se reduzca al mínimo. ¿Por qué exactamente no estás de acuerdo? Mi mano derecha inconscientemente agarró fuertemente la correa del bolso, mi corazón tuvo un momento de confusión. ¿Por qué no estar de acuerdo con los doctores? Valentina me daba la espalda, escuché su voz aún calmada, señor Damián Sen, efectivamente agradezco mucho que quieras ayudarme, pero si esta ayuda se basa en que debo casarme contigo, entonces de ninguna manera puedo aceptar. ¿Matrimonio? ¿Por qué? ¿Qué ves mal en mis condiciones? Casarte conmigo obviamente no te trae ningún perjuicio. Al escuchar esto, por tonto que fuera, entendí de qué se trataba. En resumen, este señor Damián Sen quería cortejar a Valentina, prometía que si se casaban, ayudaría a su mamá a encontrar los mejores doctores. Visto así, este señor Damián Sen debería ser de una familia adinerada. No era extraño que solo por ver su temperamento y manera de hablar, sintiera que no era una persona común, pero Valentina lo había rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué Valentina no quería ser amenazada? Pensaba desordenadamente en mi corazón, sentía como si mi cerebro se hubiera enredado en un lío. Los ruidos caóticos me dolían la cabeza. No, me di vuelta y me fui. Detrás de mí, parecía escuchar vagamente la voz de Valentina llamando mi nombre. No me di vuelta, sino que aceleré mis pasos. De repente Valentina fue más rápida, me agarró y me empujó contra la pared. El rostro siempre tranquilo de Valentina, debido a la persecución urgente, se veía ligeramente agitado. Su mirada hacia mí ya no era tan gentil e íntima como antes, sino que parecía haber finalmente roto su máscara habitual. Bajé la cabeza, evitando su mirada. Diego, acabas de escuchar todo. Es un malentendido, ya lo rechacé. Valentina con voz ronca y gentil me explicaba. Mantuve la mirada baja en silencio. Después de un buen rato, levanté la cabeza y la miré sonriendo. ¿Por qué lo rechazaste? Nosotros ni siquiera somos novios de verdad. La empujé suavemente, sonriendo y bromeando con ella como si fuera una buena amiga. Aparte de fingir ser tu novio, no puedo ayudarte en nada. La mirada de Valentina se volvió cada vez más fría. Se quedó en silencio.
Me mordí el labio, retiré mi mano, y con la cabeza baja quise irme. Valentina de repente como si se hubiera enfurecido me agarró. Diego, ¿tienes que decir palabras tan contrarias a tu corazón? Valentina respiraba pesadamente. Desde la universidad hasta el trabajo, siempre la había estado observando. Su manera de escuchar clases, de estudiar, de dar discursos, de dibujar, cada minuto, cada segundo, todas sus apariencias parecían estar ya grabadas en las paredes de piedra de mi corazón. ¿Y si digo la verdad? ¿La aceptará? Miré aturdido los ojos de Valentina, como si por primera vez viera su corazón. Esta mirada me era muy familiar. Era igual a cada vez que veía la frialdad de mi padre hacia mi madre, cada vez que veía a mamá escondida en su habitación llorando. Era dolor, un dolor abrumador, como si se transmitiera desde los ojos de Valentina hasta mi corazón. ¿Por qué sufre? La persona que debería sufrir no debería ser yo. Abrí la boca, quise hablar pero no pude decir nada. Justo en ese momento, ella habló. Si no vas a decirlo, entonces lo diré yo. El pequeño tesoro de Valentina. Valentina después de decir esto me besó. No sé cuánto tiempo pasó, o tal vez fue solo un instante. Valentina se apartó suavemente de mí, tocando gentilmente mi nariz con la suya. Mi mente aún estaba confusa. Diego, me gustas. No importa si me crees o no, me gustaste desde la primera vez que te vi. No aceptaré la propuesta del señor Damián Sen. Yo misma puedo encontrar los mejores doctores para tratar a mi mamá. Levantó la cabeza, su mano tocando suavemente mi cara, en sus pupilas negras había un rastro casi imperceptible de agravio. Obviamente para otras cosas puedes luchar desesperadamente, ¿por qué solo conmigo no te atreves a dar ni un paso? Yo traté de explicar en pánico. Valentina gentilmente me dio un pequeño beso en los labios, deteniendo las palabras que estaba a punto de decir. En realidad, desde la primera vez que te vi, sentí que eras más maduro y fuerte que tus compañeros de edad, que tenías metas y aspiraciones, por eso tenías esa luz brillante en ti, pero ahora de repente entiendo. Sonrió ligeramente, su mirada hacia mí se volvió cada vez más tierna. Resulta que no era fortaleza, sino la terquedad escondida bajo tu alma frágil, que no se rinde ni acepta el destino. La miré aturdido, sintiendo que finalmente se había despejado la neblina. No importa, aunque yo también soy una cobarde, al menos soy un poco más valiente que tú. Así que Diego, ya luché desesperadamente. ¿Podrías tú también luchar por mí una vez? Solo una vez. El resto lo resolveré yo. Confía en mí. En este momento, escuché las murallas de hierro construidas en mi corazón siendo demolidas con fuerza. Valentina, llevando la luz del sol, me extendió firmemente la mano a mí que estaba en la oscuridad. Involuntariamente la tomé, sin resistencia, sin escape, como si hubiera estado esperando este momento desde hace mucho tiempo, esperando que alguien me sacara completamente de la oscuridad. Valentina y yo nos convertimos en verdaderos novios. Le conté la noticia a Ito Makoto de inmediato. Ito Makoto sonriendo dijo, «Ay, los enamorados finalmente se unieron. Pensé que no sabía cuál de ustedes dos hablaría primero». También dijo, «No olvides la propuesta de matrimonio que prometiste. Estoy esperando a ver si realmente debería dejar que Valentina me proponga matrimonio». Fingí estar molesto y dije, pero por dentro era como si hubiera comido miel. Está bien, cualquiera de ustedes puede proponer matrimonio. Quiero comer el primer dulce de boda. Ito Makoto se burló de mí sonriendo, pero sabía que más que nadie, ella deseaba que yo fuera feliz. Después Valentina me llevó a ver al señor Damián Sen una vez, rechazando solemnemente que continuara cortejándola. El señor Damián Sen ese día estuvo todo el tiempo mirándome. Varias veces pensé que tendríamos una discusión, pero al final no dijo nada. El señor Damián Sen después de todo era un joven de familia adinerada. Aunque cuando cortejaba a Valentina era abierto y directo, cuando supo que Valentina estaba con otra persona, también fue muy digno. Ese día, después de que Valentina le explicara claramente, él no dijo nada. Solo antes de irse me miró una vez, luego de repente dijo, «No entiendo por qué Valentina te habría gustado por tantos años, pero que sean felices». Después de decir esto, se fue con su orgullo sin mirar atrás. Después, él aún le dio la información de contacto del doctor a Valentina. Esta vez Valentina no rechazó, solo después de agradecer solemnemente le dijo que si en el futuro necesitaba ayuda con cualquier cosa, ella definitivamente no se negaría. La cirugía de la madre de Valentina fue muy exitosa. Después de un tiempo tras la cirugía, su madre ya se había recuperado mucho. Una vez cuando la estaba acompañando en el hospital, ella de repente sonrió y dijo, «En realidad Valentina en la universidad quería confesarte. Preparó flores, velas y piano por mucho tiempo. ¿Sabes por qué al final no lo hizo?» Parpadeé, mirándola confundido.
La madre de Valentina, conteniendo la risa, dijo, porque ella dijo que no te gustaba la gente rica, pero nuestra situación económica familiar está bastante bien, así que cuando regresó estaba muy desanimada. Me quedé atónito por un momento, de repente recordé un episodio que había olvidado. En la universidad había una chica rica que me perseguía. Estaba tan molesto de ser perseguido que le dije cosas duras, diciendo que lo que más odiaba en esta vida era a la gente rica, que cuando se quedara sin dinero entonces viniera a buscarme. Esa chica rica siempre se vanagloriaba de su superioridad por tener dinero. Después de escuchar esto, efectivamente no vino más a molestarme. Cuando me fui, efectivamente dije cosas molestas por un rato sobre las chicas ricas, y esto coincidentemente fue escuchado por Valentina. Resulta que ella había malentendido. ¿Cómo podría alguien en este mundo tener problemas con el dinero? Me sentí inexplicablemente culpable y bajé la cabeza sonriendo. La madre de Valentina se rió por un rato, luego de repente suspiró suavemente, tomó mi mano con cariño, de una manera que nunca había sentido de un mayor. Nuestra Valentina, su personalidad es realmente muy diferente a lo que muestra. La ves afuera, genio, joven y prometedora, hermosa y generosa, y eso que les gusta decir de flor en las alturas. La madre de Valentina no pudo evitar reírse, pero en realidad es muy cobarde. De pequeña no se atrevía a dormir sola, tenía miedo de los truenos cuando llovía, tenía miedo de los fantasmas al caminar de noche, siempre se asustaba a sí misma. Para cualquier cosa de la que no estuviera segura, ni siquiera se atrevía a tocarla. Así que no la culpes por no decírtelo todos estos años. Que finalmente pudiera dar este paso, no hacerse monja, ya fue una decisión muy valiente de su parte. Escuché con cierta sorpresa. La Valentina en boca de su madre era algo que nunca me había atrevido a imaginar. ¿Una cobarde? Bajé la cabeza y sonreí ligeramente. ¿De qué están hablando mal de mí, mamá? No arruines mi imagen. Valentina no sabía desde cuándo había entrado. Su mano colgando a su costado mostraba su nerviosismo actual. La madre de Valentina desdeñosamente resopló. Mientras más pensaba, más gracioso me parecía, no pude contenerme y me reí directamente. ¡Qué molesto! En realidad tengo muchas imágenes positivas. No te rías de mí. Valentina nerviosamente tomó mi mano, su apariencia frenética cada vez se parecía más a la descripción de su madre. Me reí con más alegría, mis ojos curvándose ligeramente. Levanté la cabeza y la miré sonriendo. Liula cobarde, ¿quieres que tu hermano mayor duerma contigo en el futuro? Valentina se quedó atónita por un momento, luego sin dudar dijo, sí, cuando llueva, truene, o camine de noche, me acompañas en todo. Yo misma tengo miedo. ¿Aún tienes cara? La madre de Valentina le dirigió una mirada de desprecio. Valentina giró la cabeza, ignorándola. Ya no pude contenerme y estalté en carcajadas. Las nubes oscuras afuera no sabía desde cuándo ya se habían dispersado, y la luz del sol finalmente brillaría equitativamente sobre cada persona.